vamos a estar hablando de un tema bien chévere para nosotros los profesionales de la salud, especialmente los médicos, y es como ese camino, esa transición de tomar esa decisión como médico latinoamericano, en este caso colombiano, y decir, me voy a especializar en España. Voy a hacer todo lo posible por lograr una residencia en España y como que nos cuentes un poco de ese camino y demás. Así que Juan Pablo, bienvenido. Desde siempre, desde que te conozco, has sido un médico brillante y destacado desde el pregrado, desde tu ejercicio profesional como médico y ahora pues como residente y especialista. No cambia esa historia. Así que bienvenido de nuevo a Review Entrenamiento Médico Integral. Muchas gracias, Sebas. Gracias por esa introducción y esos halagos que te agradezco bastante. Sí, es un tema bien interesante y recuerdo mucho cuando yo estaba empezando a aprender un poco sobre el proceso y cómo hacer una residencia en España. Recuerdo que a veces no hay a quién preguntarle, ni con quién informarse, ni cómo es el proceso, ni siquiera sabe uno por dónde empezar, ¿no? Ni siquiera sabe uno cómo es la homologación, qué oportunidades hay para residir en España y qué posibilidades hay para ejercer la medicina en España o especializarse y regresar con una buena especialidad, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nada, acá estamos alegres. Hay varias cosas que quiero que hablemos, ¿cierto? Digamos que primero es como ese nivel de conciencia que te lleva a tomar la decisión, ¿cierto? Y es por qué tomas la decisión de irte. Es un contexto diferente al latinoamericano, pero está uno dejando y sacrificando muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas el estar cerca de su familia, de su casa, de la comodidad. ¿En qué momento Juan Pablo toma esa decisión y por qué toma esa decisión? Claro, Sebas, yo creo que esta decisión es una decisión que es muy personal. Cada quien tiene sus motivos, ¿no? Recuerdo que en mi caso se empezó a hablar mucho de la preparación MIR y del CTO y esto, y en ese entonces estaba yo en quinto año de medicina. Y recuerdo que conocía poco del proceso, ¿no? En una clase de administración llegó el profe de administración con unos folletos de información sobre los cursos de preparación que habían en España y ahí se me despertó ese interés de cómo especializarme en el extranjero y empecé a averiguar, a preguntar, llamé a la academia, empecé a preguntar cómo se homologaba, qué había que hacer, incluso sin haberme graduado. Entonces me empecé a enterar un poco de cómo era todo el proceso y empecé a empaparme de toda la información que podía, viendo videos en YouTube, llamando a las empresas, preguntando un poco qué había que hacer. En ese entonces era con una de las academias españolas que tenía sede acá en Colombia y con ellos empecé el proceso de homologación. Inmediatamente me gradué, que eso fue un año después, y por tener homologado el título para tener la oportunidad de presentar el MIR y poder aspirar a una especialidad probablemente en el extranjero. Y una de mis motivaciones principales era que en ese entonces no estaba aún la ley de residentes, a los residentes no les pagaban y obviamente había que endeudarse y entrar a una residencia donde no tenías ningún tipo de subsidio, tenías que hacer préstamos, yo tenía unas responsabilidades adquiridas con mi familia y digamos que para mí era una de las mejores opciones hablando desde el punto de vista económico, porque en España es un poco diferente el acceso a la educación y en las residencias médicas en específico te pagan y no hay que pagar, entonces es una ventaja grandísima. Entonces es todo lo contrario, entonces en ese momento donde en las residencias acá no se pagaban, las matrículas eran muy costosas, yo ya tenía un crédito adquirido para el pregrado que tenía que pagar, no era mi mejor opción quedarme y hacer la especialidad en Colombia. Entonces creo que fue mi mayor motivación fue esta. Cuando ya tomas esa decisión y dices, listo, voy a entrarle al camino de la residencia en España. Eh, Claramente no es un camino fácil, quizás es un camino mejor al de hacer la especialización en Colombia, desafortunadamente hasta el momento, ¿cierto? Por todo eso que vienes comentando. Yo he tirado incluso mis números como financiero y obsesionado por el tema empresarial y de rentabilidades y de márgenes. Una vez me puse a hacer el ejercicio de qué tan rentable es hacer residencia en Colombia versus qué tan rentable es hacer residencia afuera, midiendo algo que yo busco mucho y es como el costo de oportunidad, ¿cierto? Y es ese tiempo, ese valor que vas a invertir, no solo de dinero, sino de tu tiempo en sacar una especialización y demás, y qué tan bien posicionado sales después de esa residencia haciéndola en un país como el nuestro a hacerla en un país como España, ¿cierto? Y sin duda los números siempre me apuntan a que la mejor opción es lamentablemente salir, ¿cierto? Y pues digamos que los países tienen que pensar mucho en ese escape de talento que está teniendo por esas bajas oportunidades que está generando. Pero hay un tema y es, listo, tomo la decisión. Ahora,
¿Cuál es ese camino y qué posibilidades hay actualmente, y en el caso que has vivido tú, de emigrar a España siendo ese médico? O sea, ¿cuáles esos obstáculos que vas encontrando y cómo vas abriéndote ese camino? Mira, es muy curioso. Yo cuando empecé a hacer ese análisis que tú dices, porque también lo hice, me senté a calcular cuánto me costaba especializarme en Colombia. Y recuerdo que con amigos míos, colegas que ya son especialistas, que nos sentábamos a calcular cuánto pagaban ellos, cuánto tenían que prestar en ese entonces para la manutención y cumplir sus responsabilidades ya adquiridas, porque tenían una familia, porque tenían hijos o porque la vida sigue avanzando. Muchos no pueden aplazar su proyecto de vida, que es crear una familia. Entonces tienes una responsabilidad muy grande. Y todo esto sumaba mucho dinero, muchísimo. Y es un dinero que así tú seas especialista y tengas mucho trabajo, nunca va a retornar. Y si retorna, retorna con años, tiempo de vida. Y esto es un sacrificio bastante grande. Y era, digamos que una de las cosas que soportaba mi decisión. Entonces, digamos que en mi caso, inicialmente hice primero el proceso de homologación. Después de hacer el proceso de homologación, presenté el examen en España, después de sacar el pasaporte, autorizaciones y todo esto, presencial, y previamente haciendo una preparación con una escuela online, trabajando al mismo tiempo, que esto es otra cosa que podemos hablar luego, que es algo bien complejo. Y en el 2017 yo fui a presentar el examen y claro, me di cuenta que faltaba preparación, que había que hacer una buena preparación para el MIR. Sabía que tenía que ir a prepararme y a estudiar, pero tampoco tenía la capacidad económica para irme solo a estudiar y dejar de lado mis responsabilidades. Entonces recuerdo que conocí a una colega que también había hecho su homologación y tenía más o menos el mismo plan que yo tenía, el mismo plan de vida y de hacer la especialidad en España. Y empezamos a hablar un poco de irnos a estudiar, ¿no? De proyectarnos para irnos a estudiar a España y hacer todo el proceso de migración para dedicarnos a la preparación del examen MIR. Y en ese entonces había una tercera colega, era una compañera egresada que ya vivía hacía unos años en España y que trabaja en una empresa privada de servicios médicos a domicilios, y pues necesitaban en ese entonces 10 médicos latinoamericanos que tuvieran homologado y que deseaban en ese momento migrar para trabajar en España. Y así empezó nuestro proceso de residir en España para luego preparar el MIR, para luego entrar a la especialidad. ¿Tenías que haber hecho el rural para empezar a presentar los documentos para la homologación? En ese entonces no te exigían el rural para homologar. Entonces podías hacer la migración sin haber terminado el año rural. Ahora viene el certificado del servicio social obligatorio para poder tú iniciar los trámites de homologación y hacer todo el proceso. Antes no, antes te podías ir sin hacer el rural y de hecho mucha gente lo hacía así, se iba y se especializaba allá. Si yo no tengo una oferta de trabajo allá, ¿qué otro camino puedo utilizar para empezar a hacer como todo este proceso? Entonces, claro, Sebas, hay varios procesos, hay varias formas de tú irte, digamos, a España para continuar como tu proceso, tanto para estudiar, formarte, para hacer la academia o simplemente para trabajar. En España hay un déficit médicos en el Sistema Nacional de Salud porque se jubilan muchos médicos y no hay especialistas suficientes, y allá también hay fuga de cerebros. Entonces, los médicos españoles tienden a irse a otros lugares de la Unión Europea porque hay mejores condiciones laborales. Los procesos son 2 o 3. Puedes irte con una propuesta laboral una vez homologado, que puede ser con una empresa privada, generalmente, con una residencia de trabajo. Entonces, las residencias de trabajo pueden ser por cuenta propia o por cuenta ajena. Las de cuenta propia es con un contrato de oferta de servicios que una de estas empresas privadas te da. Tú puedes solicitar con un proyecto laboral a la Embajada Española una propuesta para ser autónomo, que es como una manera de ser independiente, ¿no? Que es por prestación de servicios, básicamente. Entonces tú portas tu seguridad social, pagas tus impuestos, pero ofreces tus servicios como médico, como independiente a varias empresas. Pero la propuesta inicial es con la empresa que te da, digamos, como un precontrato para tú poder presentar el proyecto financiero a la Embajada Española. Esa es una manera. La otra manera es por cuenta ajena. La cuenta ajena es una manera más segura porque tienes todas las prestaciones sociales, vacaciones, todo lo que la ley exige, pero estás contratado directamente por una de estas empresas. Entonces te contratan y debes trabajar inicialmente con esta empresa durante un tiempo y te dan autorización para residir y trabajar con esta empresa, idealmente los primeros 6 meses. Después de los primeros 6 meses tú puedes cambiar de empresa y cambiar la contratación, pero inicialmente es solo con esta empresa. Mientras que si tú vas por cuenta propia, puedes ser multiempleado, puedes trabajar para varias empresas al mismo tiempo. No te da tantas prestaciones, pero tienes una flexibilidad laboral. Estas son las dos maneras de residir, de hacer una residencia laboral. La otra manera son las visas de estudio. Las visas de estudio hace un tiempo
eran un poco más complejas y han mejorado, hace poco las modificaron, no te permitían trabajar. Entonces, claro, tú dices, yo me voy para un país en Europa donde todo vale mucho más, donde pagas en euros toda la manutención. Entonces, claro, a veces es complicado porque tienes que tener un ahorro para poderte sostener en un país de estos y quisieras trabajar. Entonces, claro, hace unos años, hasta hace un par de años, no se podía trabajar con una visa de estudio. Entonces esto lo modificaron y ahora hay una autorización ya con las visas de estudio donde puedes trabajar más o menos entre 20 y 30 horas a la semana. Ya viene la autorización pues con la visa de estudio, que esto facilita mucho el estudio allí, ¿no? Y lo otro, esto es previamente homologando, ¿no? Homologas y vas a estudiar. Y la otra manera es, sin homologar, te puedes ir a estudiar, sea un máster universitario, algo presencial o con una de las academias de preparación del MIR que te dan una visa de estudio igual, mientras haces todo el trámite de homologación. También puedes residir, pero tienes un poco más de limitaciones porque no tienes homologado. Si no tienes homologado, no puedes trabajar como médico por lo menos, entonces es un poco más complicado. Pero hay un punto importante que tú mencionas y es, creo que la base de todo es esa homologación, ¿cierto? Asentar los papeles y homologar el título y con eso ya empiezas a buscar las diferentes alternativas, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso, cierto? ¿Es muy tedioso, es muy difícil o es más de paciencia, es más de tiempo? Como tú dices, es la base de todo el proceso que viene a futuro. Digamos que te da muchas garantías para entrar a los procesos de elección o oposición al MIR y para poder optar por algún trabajo en España. El proceso de homologación no es difícil, lo que pasa es que tienes que saber dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Porque no hay, digamos, un lugar donde tú sepas exactamente qué hay que hacer. Hasta hace unos años, este proceso lo llevaba un ministerio en España y los procesos eran muy rápidos. Mi homologación tardó alrededor de 4 o 5 meses. En 5 meses yo ya tenía la resolución y en 4 meses ya tenía en mi mano el documento acreditativo de homologación. Entonces era muy rápido. Después este trámite cambió a otro ministerio diferente y empezó a tardarse mucho más. Entonces ya se tardaba entre año y medio y 2 años para dar una respuesta. Entonces, claro, esto empezó a retrasar mucho las homologaciones, a hacer más difíciles los procesos y un poco más tediosos. Desde la pandemia, entonces, salió un decreto en el 2022 donde todo este proceso se hace online, ¿no? Idealmente. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer tú mismo, conociendo, digamos, los pasos que hay que hacer y haciendo la tramitación poco a poco, o pagar a un tramitador o a una empresa, a una academia española, que son las que hacen las preparaciones para el examen MIR, que generalmente ofrecen también el proceso de homologación por parte de ellos. Ellos se encargan de todo, tú les das el poder y ellos ya hacen toda la tramitación y los documentos que hay que hacer. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es, si lo hiciste presencial, lo debes continuar presencial y desde el 2022 lo haces a través de la página del Ministerio de Universidades de España, el proceso online. Entonces, en la página, que si quieres podemos compartir el link para que puedan acceder, allí hay unos videos tutoriales y está toda la información del paso a paso y los documentos que hay que tener para poder hacer todo el trámite de homologación. Es la página oficial del Ministerio de Universidades de España. Entonces ya todo está muy bien descrito, tienen videos tutoriales, digamos que lo han ido desarrollando y cada vez es más fácil. Hay varios procesos de homologación y convalidación de títulos, pero el que nos corresponde para nosotros, los médicos o enfermera, personal de la salud, es el trámite de homologación, porque hay otros de equivalencias y esto, pero son otro tipo de títulos y esto lo describen muy bien en la página. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener el pasaporte como documento identificativo, hay que tener el acta de grado, el diploma, las notas de toda la carrera, incluyendo el año de prácticas o el internado, y además hay que tener el certificado de carga académica, carga horaria y créditos, el que llamamos nosotros pensum. Y esto hay que hacerlo firmar o validar en el Ministerio de Educación del país donde estés, en Latinoamérica. Y una vez esto esté, digamos, como avalado o firmado por el Ministerio de Educación, estos documentos hay que apostillarlos. Una vez tengan las apostillas, que son los acuerdos de la Haya, que esto es necesario para países que tengan acuerdos de la Haya, que hay países que no lo tienen, como Cuba, que hacen un proceso totalmente diferente. Tú ya tienes, digamos, como la documentación un poco validada y un poco organizada para poder iniciar el trámite. Después de esto tienes que pagar una tasa, que es la que está en la página, en el link que vamos a compartir. Esta tasa es como un impuesto o un derecho a trámite que tú pagas. Y una vez tengas esto ya estás, digamos, como listo y preparado con la documentación para iniciar todo el trámite a través de la página del Ministerio de Universidades. Entonces inicias el trámite, adjuntas los documentos y la página te va diciendo, digamos, qué vas requiriendo adicionalmente. Entonces, digamos que uno de los problemas que yo tenía cuando hice el trámite era que cuando había que hacer firmar esto en el Ministerio de Educación, tenía que desplazarme hasta la capital. Y esto para mí era, digamos, era un poco tedioso.
Entonces, en ese caso yo lo pagué a la academia me hizo todo el trámite, yo envié toda la documentación, el poder que ellos me pidieron, hicieron todo el trámite. Este trámite puede costar alrededor de $500, más o menos, pero se encargan de absolutamente todo y tú solo tienes que hacer los envíos. Entonces, es muy fácil si tienes el recurso económico para hacerlo. Si tienes la facilidad de viajar o hacer todo el trámite tú mismo, obviamente te sale mucho más económico y lo puedes hacer tú mismo, y ahora que es por internet, pues mucho más. Y ya el trámite tiene un plazo de 6 meses en teoría, pero en teoría si lo inicias online será mucho más rápido. O sea, la demora es empezar el proceso. Creo que vale la pena hacer la debida diligencia, si le tome a uno un año hacerlo, porque el beneficio es mayor que la espera, ¿no? Claro, esto tú mientras trabajas puedes hacer el proceso de homologación y esperar y después irte proyectando, ¿no? Como se dice. Esto depende, digamos, un poco de las proyecciones que tú tengas en tu vida y en tu profesión, como te ves y lo que estés dispuesto a hacer, ¿no? Te hago una pregunta ahí, y es que muchas veces cuando a uno le dicen, necesita una carta laboral o un permiso de trabajo y demás, uno siempre lo ve como un obstáculo muy grande, decir, ¿y dónde consigo yo una carta laboral allí que me estén solicitando para yo irme a laborar en España? ¿Qué tan difícil es este proceso? ¿Cómo lo puede hacer uno? ¿O es más fácil de lo que uno puede pensar? Muy buena pregunta. Esto era lo que yo te mencionaba antes del precontrato o el contrato o la oferta laboral que te puede hacer alguna empresa española. La mayoría de personas que yo conozco que han conseguido esta carta o este precontrato para hacer todo el proceso de solicitud de residencia de trabajo en España han sido como del voz a voz. Pero en realidad tú mismo lo puedes hacer, digamos, de bolsas de empleo española, donde veas dónde están solicitando médicos con título homologado, y por eso es tan importante primero homologar el título, como lo habíamos dicho. Porque será lo primero que te van a pedir antes de iniciar todo el trámite de precontratación. Unas de las empresas que se dedican a esto lo puedes buscar en InfoJobs, en LinkedIn, en Job Today, en Indeed, en trabajos.com o Job and Talent. En todas estas puedes buscar las ofertas que hacen muchas empresas privadas. Pasa algo muy curioso con la sanidad española, que es muy admirable, y es que la ley dice que en la sanidad pública solo se pueden contratar médicos especialistas. Entonces se caracteriza por ser una medicina pública especializada. Pero esto tiene su excepción, y su excepción es que como hay tanto déficit de médicos, hay una serie de contratos que se hacen a través del sistema público de salud, que es más fácil estando allá, y es que te hacen un contrato con una cláusula de que te contratan es porque hay una deficiencia, y una vez se supla de la deficiencia, pues tú ya no serás requerido para el sistema nacional, pero es, digamos, que posible. Digamos, de hecho, yo trabajé 2 años con la sanidad pública catalana, siendo médico de familia y haciendo una asistencia médica en el sistema nacional público, pero tenía una contratación que era condicionada y digamos que no me daba unas garantías laborales a futuro, ¿sabes? Y esto, digamos, que también me impulsó a especializarme posteriormente. Hay una pregunta que te quiero hacer, que tú me decías que cuando llegaste pues a España y a relacionarte con el entorno médico de los españoles, te diste cuenta que ellos tenían como un nivel académico un poco más riguroso que el que quizás estábamos acostumbrados, y que eso te lleva a estudiar muchísimo más para presentar las pruebas MIR. ¿Cómo fue ese proceso y por qué notaste como esa diferencia? Claro, Sebas, a veces creemos que estamos muy bien preparados, que no estamos mal preparados. Lo que pasa es que la preparación es un poco diferente, ¿no? Nosotros tenemos unas fortalezas prácticas muy grandes con respecto a la formación española, y es que nosotros el contacto con el paciente es desde el 3er año de medicina. Desde el 3er año de medicina nosotros tenemos un contacto fuerte con el paciente, con la práctica, tenemos una asignación de responsabilidad muy temprana, y esto hace que nosotros nos fortalezcamos en la parte de toma de decisiones y seguridad frente al paciente. Pero la parte teórica es un poco más débil desde el ámbito de la formación de la medicina general. Y esto nos diferencia mucho con la formación especializada europea y en España sobre todo, porque la preparación durante toda la carrera es muy buena y es enfocada precisamente a la presentación del MIR. Ellos terminan 6º año, ya han empezado la preparación del MIR desde casi el inicio del 6º año, más o menos alrededor de octubre. Se gradúan la mayoría en junio,
junio, julio, agosto, que es cuando empieza el verano, y una vez graduados empiezan la segunda vuelta de preparación del MIR de las academias. Y la mayoría, por no decir que todos, están en una academia de formación a tiempo completo. Es que están estudiando de lunes a sábado entre 10 y 14 horas diarias, con simulacros, preparaciones. La dedicación que le dan a toda esta parte teórica es muy grande. Hay una cosa muy curiosa, y es que cuando tú sales del examen, los aspirantes españoles y opositores del examen es como su graduación. Su graduación es presentar el examen porque has terminado una etapa como de formación y de dedicación y estudio. Entonces es bien curioso porque es bien diferente. Sí, son como dos perspectivas distintas. Claramente nosotros en Colombia, creo que sí, o sea, el tercer año se pone muy denso en la parte práctica de ir al hospital, estar viendo pacientes, demás. Incluso desde que uno empieza en semiología, que creo que es como en cuarto semestre, ya uno empieza a tener sus primeros pinitos con la historia clínica, con ir, bueno, en el caso de nosotros que nos tocaba ir que a Salud, que a los centros de primer nivel, a ir explorando ahí esa parte de interrogar al paciente, hablar con ellos y demás. Entonces sí empezamos como desde muy temprano, como esa parte de contacto práctico y demás. Pero a mí siempre me ha quedado como el tema de, está bien ser muy prácticos, pero es muy importante también el saber hacer, ¿cierto? Y el saber como tener ese concepto muy de fondo de la estructura, del conocimiento, de la metodología y no del empirismo, de lo que yo creería que podría hacerse, sino de lo que realmente se debía hacer basado, como en toda la documentación. El preparar ese tipo de exámenes de residencia te lleva a eso, a ir a la metodología, a ir al texto y fortalece mucho, mucho más este escenario. Con base en eso, viene la otra pregunta y es, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo te eligen? ¿Cómo sabes a qué residencia pasas? ¿Cómo eliges tú esa residencia y demás? Mira, el MIR, para tú inscribirte al MIR, que aparte vale alrededor de 35 euros la inscripción, y esto es un examen que es anual, lo hacen una vez al año en enero y la inscripción es alrededor de septiembre. Aspiras para las plazas que ofrece el Estado en general. Puedes tú no tener la decisión de qué especialidad vayas a hacer, pero opositas para ese número de plazas. La próxima convocatoria, ahora en enero del 2024, hay alrededor de 8.700 plazas ofertadas para un total de opositores de alrededor de 12.000. Entonces digamos que la oportunidad es muy grande porque presentas tú un examen y de acuerdo a tu puntaje, que es más o menos el 90%, y el otro 10% es tu promedio académico o tu baremo. Esto te da un puntaje general y el puntaje general te da un puesto, una posición del 1 al 12.000, al número de aspirantes que se han presentado. Y entonces hacen una convocatoria después de que te dan a ti el puesto. Por ejemplo, tú presentas el examen y te dicen, tú con el puntaje que sacaste en el examen y con tu baremo quedas en el puesto 1000. Entonces te citan a convocatoria, hacen convocatorias por jornadas que generalmente son de a 400 personas por día. Entonces llaman día 1 los primeros 400. Entonces el día 1, el que escoge el día 1, escoge cualquier plaza de las 8.700. El que queda de segundo coge cualquier plaza de las restantes 8.669. Ya no puedes escoger la que escogió el primero. Y así sucesivamente. Entonces, claro, entre mejor puntaje tengas, entre mejor posición tengas, pues más posibilidades de escoger lo que tú quieras y donde tú quieras, ¿no? Entonces tienes, digamos, como un abanico de posibilidades según tu puntaje. Te digo mi ejemplo, yo quedé de 2.400 y con ese puntaje yo podía escoger muchas especialidades. Son 47 especialidades certificadas por el ministerio que ofrece el MIR, y yo de las 47 no podía escoger 4 o 5 que ya se habían acabado en los primeros 1.500, dermatología, cirugía plástica, cardiología. Todas estas se acaban y yo podía escoger cualquiera de las otras, desde quirúrgicas hasta médicas, en cualquier hospital. Tu posición también depende del nivel de preparación que tú tengas. Entonces yo presenté el MIR 3 veces y podía escoger plazas en las convocatorias anteriores, pero no era ni la plaza que quería ni en el hospital que quería. Entonces no tenía prisa, me seguí preparando, seguía trabajando, no podía dejar de trabajar por las responsabilidades que ya tenía, seguí subiendo mi nivel académico hasta que tuve el nivel que quería y la posición que quería para escoger lo que yo quería y pensaba. Y elegí neumología. Bueno, digamos que ya para finalizar este podcast sobre este tema que es bien interesante, y creo que ya has hablado un poco de esto, ¿cierto? Pero y es esas ventajas que trae el hacer la residencia en España. O sea, ¿qué ventajas has tenido tú que tú digas,
definitivamente vale la pena hacer. ¿Qué ventajas tiene? Para mí, muchas. Por ejemplo, en el momento en el que yo tomé la decisión y como te lo había comentado, era que me pagaban, tú entras en la nómina del hospital y no había que pagar. Y aparte tenía un poco más de tiempo para dedicarme a la formación académica, porque tú sabes que el horario en España, a excepción de Cataluña, es hasta las 3 de la tarde. Y a menos que tengas guardia, que te quedas hasta el otro día, tú tienes el resto de tiempo, digamos, para formarte y hacer otro tipo de cosas. Eso es una ventaja que me parece grandísima. Lo otro son las garantías laborales. Tú haces parte de una nómina y como haces parte de una nómina tienes todas las prestaciones de ley, te aportan a seguridad social, te pagan unas vacaciones y te pagan las primas correspondientes por ley, que esto también es una ventaja grandísima. Lo otro es que esto también depende un poco del hospital donde estés y del puntaje que tengas, es que puedes hacer parte de hospitales de referencia internacional, donde son punteros en tecnología, en investigación, innovación. Lo otro es conocer cómo es la medicina en otra cultura, en otro país. Y lo otro es que tu título queda avalado para 18 países de la Unión Europea, que te lo respalda. Es un país respaldado por la Unión Europea y esto te da un abanico o una oportunidad laboral muy grande. Yo, por ejemplo, nosotros como neumólogos podemos presentar, hay un examen de certificación europea que se llama el HERMES, un examen di tú como el ICFES o un examen de calidad de neumología, donde te certifica que tú eres un neumólogo de calidad y te respalda para trabajar con otros países. Entonces esto es ventajas muchísimas. Y bueno, academia, investigación, innovación y mucho aprendizaje. Sí, sí, y precisamente tú estás en uno de los mejores hospitales de Barcelona y vamos a hablar un poco de eso en el siguiente podcast que tenemos contigo. Así que por ahora vamos a cerrar este episodio. No sé si quieras decir algo adicional en cuanto a este proceso que se nos haya pasado de pronto algo. Sebas, a ver, que se nos haya pasado puede ser porque digamos que hay detalles que se nos pueden escapar. Digamos, en España no solo está el MIR, sino que también para enfermería está el EIR, que es parecido al MIR pero para enfermeras. Y también está el PIR, que es para psicólogos, o el FIR, que es para farmacéuticos. Digamos que hay muchas opciones para varias especialidades. Juan Pablo, muchas gracias por el espacio de este podcast. De verdad que la información que haces es una información muy precisa, obviamente con una experiencia vivida de todo este proceso que deja mucho valor en esto y que también sé que para muchas personas que están viendo este podcast, quizás era la información que necesitaban para tomar esa decisión de seguir adelante con ese sueño de especializarse fuera del país de nacimiento y demás. Así que nada, gracias por el espacio y espero que la hayas disfrutado estar con nosotros aquí en este momento. A ti, Sebas, gracias por la invitación y de nuevo cuando quieras podemos hablar cualquier tema y nada, compartimos. Para eso estamos. Buenísimo. Y a todos los que nos están viendo y llegaron hasta esta parte del podcast, los invito para que le den una manito arriba a este episodio si les ha gustado toda esta información y que lo compartan también con sus colegas, que puede ser una información de mucho valor y de mucho interés. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube para que puedan recibir notificaciones acerca de nuevo contenido que vamos creando día a día para todos ustedes. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Juanpa.